Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder estar con ustedes un miércoles más. La verdad es que nos da mucha felicidad y mucha emoción poder hablar acerca de la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Gracias a los hermanos que ya están en la transmisión, aquellos que un poquito antes de las 9 ya están esperando la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Compartan por favor el link, pasen algún mensaje. Si es que no pueden compartir el link por alguna razón, bueno, manden un mensaje. Los hermanos de Palabras, los hermanos de Puebla ya están transmitiendo para que más personas puedan entrar a la transmisión y así todos juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ustedes lo están viendo ya en sus pantallas. Está de mi lado derecho nuestro hermano Luis Conde, quien nos acompañó el programa pasado y hoy sigue con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Y estamos también muy felices, estamos muy contentos porque desde hace algún tiempo no estaba con nosotros nuestro hermano Ale. Hoy el Señor ha puesto los tiempos y ha hecho en sus planes que nuestro hermano pudiera estar al lado de nosotros en esta mesa para darnos sus comentarios, para que juntos meditemos en la palabra de nuestro Señor. Ale, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ale, regresar a las cámaras, a esto? Algo bonito, algo emocionante, ya los extrañaba, pero bendito Dios que nos permitió estar aquí. Claro, el Señor es sabio, sus planes son los mejores y nos gozamos de que nuestro hermano Ale esté entre nosotros. Junto con su servidor, Brian Conde, vamos a ser los encargados de llevarles en estos momentos este programa de Palabras de Vida Eterna. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Conde nos guíe en una oración y así estaremos comenzando en forma. Acompáñenme en sus casas a orar. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, estamos ante tu trono de poder. Señor, dándote gracias primeramente porque nos estás permitiendo la oportunidad de poder hacer esa transmisión de radio, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú en medio de nosotros y que seas tú, Señor, quien nos dé sabiduría y entendimiento para que lo que hablemos pues sea en beneficio de todos y cada uno de nosotros, que no intervenga ningún criterio humano, sino todo lo contrario, Señor, que tu palabra sea la que nos edifique. Te pedimos, Padre, que nos acompañes durante todo el programa y que permitas, Señor, pues que cada uno de nosotros demos un comentario puntual hacia la sana edificación de tu iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El miércoles pasado comenzamos un nuevo tema, hermanos, en el que estuvimos viendo algunas de las doctrinas que nosotros nos podemos encontrar, específicamente falsas doctrinas que nosotros nos podemos encontrar en el mundo cuando nosotros predicamos, compartimos la palabra con algún familiar, algún amigo o algún conocido. Está la posibilidad de que crea en alguna de estas o en varias de estas falsas doctrinas, y es importante primero que las conozcamos, pero también que sepamos qué dice la Biblia acerca de ellas, cuál es la verdad y sobre todo cómo podemos nosotros refutar estas doctrinas con el propósito que menciona, por ejemplo, Judas, de rescatar a las personas del error, de rescatarlos del fuego. Vamos a retomar algunas de las doctrinas que vimos el miércoles pasado, así que si escuchan algunas doctrinas que sean iguales, no quiere decir que no estamos avanzando, sino que tomamos la decisión de retomarlas para que queden bien claras. Cuando nosotros estamos predicando en el mundo, es posible que nos encontremos con alguien que crea y defienda que los niños deben ser bautizados, que el bautismo se debe impartir y dar a los niños. Esta idea, esta doctrina en realidad es una cuestión histórica, tiene muchísimos años que se empieza a creer esto, más o menos en el 250 después de Cristo. Ya se empezaba a hacer esta cuestión del bautismo por rociamiento y hacia los niños. Sin embargo, podemos entender que, hermano Ale, sea una idea que antes del 250 a lo mejor se venía ya dando esta cuestión de bautizar a los niños. Pues naturalmente sí, porque por una imposición humana, ¿no? Pero realmente la palabra bautismo, si la vemos en el idioma original, en el griego, significa baptizo, que significa sumergir, zambullir, ¿no? Y desafortunadamente el pensamiento humano, las creencias de un hombre equivocado, van por el bautismo de rociamiento, el cual sabemos que fue en el año 250, ¿no? Y esto ya fue una modificación humana, más no bíblica. Sí, y esta cuestión que es importante, quizá nosotros nos hemos topado en alguna ocasión con ella. Por ejemplo, hermano Luis, ¿cómo se hace, cómo funciona esta cuestión de esta doctrina del bautismo de niños? Esto es impuesto básicamente por criterio humano.
en relación a que se cree que los niños nacen con lo que le llaman el pecado original, el pecado que fue cometido por Adán en base a la desobediencia que tuvo para con Dios. Ellos creen que los niños, todos los niños nacen con este pecado y es por eso que piden que sean bautizados para poderles quitar ese pecado. ¿Asistió usted alguna vez a un bautizo de niños? Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son? Las tradiciones que ellos vienen haciendo es prácticamente tener al niño vestido de una manera especial, un ropón que se les pone al niño, se presenta ante una persona que es la encargada de, con una, en este caso, lo que yo he visto con una conchita, rociar agua en la cabeza del niño. Y eso es lo que se le llama el bautismo para niños. Y se hace precisamente para quitar y para que el niño pueda pertenecer a la familia de Dios, para quitar ese pecado original que le llaman. Ok, lo que nosotros vemos, nos podemos encontrar con esta falsa doctrina cuando platiquemos con alguien. ¿Cómo podemos saber que esto no es verdad? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que esta es una falsa doctrina y que la Biblia enseña algo totalmente diferente? Bueno, el primer argumento que podemos dar acerca de lo que habla la Biblia específicamente de esto, de la sana doctrina, está en Mateo capítulo 19, versículo 14, en donde Jesús menciona: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sin importar si es que nuestro Señor Jesucristo los estaba utilizando como un ejemplo o estaba enseñando específicamente que el reino de los cielos es de ellos, la declaración de Jesucristo es clara y es específica. Los niños, el alma de los niños es un alma pura, es un alma en la cual no hay pecado. De lo que se ha hablado también, y en eso quisiera que nuestro hermano Ale nos ayudara un poco, es que, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, específicamente en el versículo 15, en el versículo 33, capítulo 18 de Hechos, versículo 8 y algunos versículos más, se menciona que, por ejemplo, cuando los apóstoles predicaban la palabra, específicamente Pablo, por ejemplo, en el caso de Lidia o el carcelero, se dice: y creyeron y fueron bautizados él y toda su casa o toda su familia. Y algunos argumentan falsamente que al decir toda su casa incluye a los niños. No, definitivamente no. Podemos ver, y perdón si voy a nombrar ciertas cosas, en qué sentido, ¿no? Vemos que desde la creación del mundo, ¿sí? Vemos que acá Dios pone una institución, ¿no? Pero nunca pone que se bautizaran. ¿En qué sentido lo estamos hablando? Ellos dicen, esta falsa enseñanza te dice que nace con un pecado original, que por tener relaciones sexuales, el cual vemos, y lo acabas de mencionar, que los niños nacen puros, nacen santos. Así es, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos otro gran ejemplo, el de Lidia. ¿Sí? Llega el momento en que Lidia escucha parte de lo que es el Evangelio a través del apóstol Pablo, y ella hace una invitación a gente adulta, nunca a un niño. Los ejemplos que vemos en Hechos 18, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, podemos entender que en un momento dado no habla de criaturas. Y para anexar un poco más de todo esto, ¿no? Vemos en el Evangelio de según San Marcos, ¿sí? En el capítulo 16, versículo 15, va y reprocha la incredulidad de los apóstoles. Y va y los manda a una misión, pero nunca habla de niños. Porque a un niño yo no le puedo decir: oye, chamaco, tú eres un pecador, por esto y por esto. Él me va a decir: ¿qué hice? Sí, él ni siquiera va a entender, claro. No lo va a entender. Y vemos que desde el principio, lo que vemos en el Evangelio, según San Marcos, dice: vayan y prediquen el Evangelio. Pero la palabra mal empleada, criatura, la toman literal cuando se refiere al género humano adulto que entiende las consecuencias de una acción y que eso lo puede condenar. ¿Para qué? Para que siga pecando. Pero en un momento dado, por eso Dios, bautízalos, ¿sí? Y vuelvo a repetirte, ¿no? Hay que entender bien la palabra bautizo. Baptizo, del griego. Si me permites, Brian, es que en este preciso texto, en Hechos 16, dice que ellos creyeron, y el creer implica que ya tienes un razonamiento. Lógico. Implica que ya tú puedes pensar qué es lo que quieres. Y si nos vamos a este proceso de los niños aún no entienden. No tienen esa capacidad de creer para poder decidir ellos mismos qué hacer con sus vidas. No, y perdón que haya interrumpido, ¿no? Estamos viéndonos que tanto en el caso de Lidia como en el carcelero, ellos cometieron acciones que merecían la muerte según la enseñanza original de la Biblia.
Claro, de allí una necesidad de Una ser necesidad, bautizado. Una ¿no? necesidad de ser Pero bautizado. yo preguntaría, ¿no? En esta enseñanza falsa, un niño, ¿qué pecado puede tener? Para que tenga la necesidad de que su alma sea librada. La verdad es que ninguno, y si nosotros vemos las palabras de Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Nuestro primer argumento bíblico para poder refutar esa falsa enseñanza es ese, muy claro, el reino de los cielos es de los niños. Cuando nos digan, si es que nos llegan a decir más acerca de esta falsa enseñanza, los niños deben ser bautizados porque se menciona ellos y toda su casa, y en toda su casa están incluidos los niños. Necesitamos nosotros tener bien en claro la verdadera doctrina y la sana doctrina para enseñarles que la naturaleza propia del Evangelio, la predicación propia del Evangelio, el mensaje específico que estaba predicando Pablo a Lidia, Pablo al carcelero, el mensaje específico que predicaban los apóstoles, lleva por necesidad un razonamiento para que se pueda escuchar, se pueda entender y además se tenga la capacidad de creer, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Así que si no hay fe para poder aceptar el Evangelio y obedecer el Evangelio y después esa fe que me lleve al arrepentimiento para estar bien delante de mi Dios, no es posible que una persona sea bautizada. Así que con la naturaleza del Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber que a la luz de la Biblia no está bien bautizar a los niños. No tiene caso bautizar a los niños porque sus almas son inocentes. Además, ya decía nuestro hermano Ale, un tercer argumento para esto de lo que dice la Biblia acerca del bautismo es que la palabra bautismo significa sumergir, zambullir, meter completamente el cuerpo en agua, así que ni el bautizo de niños ni el rociamiento son doctrinas bíblicas. Lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a la primera cápsula de esta noche, la vamos a escuchar y posterior continuaremos analizando algunas enseñanzas falsas que podemos encontrarnos en el mundo y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ellas. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a su cápsula donde analizaremos versículos según los usos y costumbres de las tierras bíblicas para una mejor comprensión de las Escrituras. El versículo que vamos a analizar es Lucas 1, 59 y 60, que dice: Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Lo que analizaremos el día de hoy es la costumbre judía de dar nombre a los hijos. Cuando Elizabeth dio a luz a su hijo al octavo día, vinieron para circuncidar al niño. Esto estaba de acuerdo a lo prescrito en la ley de Moisés y a su vez en el pacto que Dios hizo con Abraham. Era costumbre que se le diese también nombre al niño el día de su circuncisión. Para los israelitas era importante el dar un nombre a sus hijos que fuera descriptivo, es decir, que se relacionara con un sentimiento, circunstancia o característica propia del bebé, los padres o la situación de su nacimiento. Por ejemplo, es el caso del nacimiento de Esaú y Jacob, relatado en Génesis capítulo 25, versículos 25 y 26. Jacob nació tomando el talón de su hermano y su nombre significa el que toma por el talón o suplantador, que corresponde a la acción de su nacimiento. También los nombres describían las características del bebé. Es el mismo caso de Esaú, pues su nombre significa velludo, que fue algo que resaltó al momento de su nacimiento. Los nombres podían describir las circunstancias previas al nacimiento, como es el caso de Samuel, el hijo de Ana, cuyo nombre significa pedido a Dios, o podían describir el sentimiento generado por las circunstancias del nacimiento, como es el caso del segundo hijo de Raquel y Jacob, que fue llamado primeramente Benoni, y que significa hijo de mi tristeza, pues Raquel murió en el parto, aunque después Jacob cambió ese nombre por el de Benjamín. Otras veces el nombre del bebé era un testimonio de la fe de los padres, como es el caso del profeta Elías, que significa Jehová es mi Dios. Este nombre se le dio en tiempos en que el culto al falso dios Baal estaba extendido en todo Israel. Con ese nombre los padres de Elías confesaban su fe en el único Dios verdadero. También era costumbre el poner el nombre del padre o de algún familiar, lo que se infiere de la idea de los vecinos y familiares de Elizabeth, pues le sugirieron nombrar a su hijo como Zacarías, a lo que Elizabeth se negó, pues el nombre del bebé tenía que ser Juan, como le había dicho el ángel Gabriel a Zacarías, y Juan significa Jehová ha sido misericordioso. A María se le dijo que el nombre que habría de tener el hijo que nacería de ella debía ser Jesús, que significa Salvador. Como vemos, el nombre que se daba a un hijo tenía la intención de dar una idea específica,
relacionada a situaciones, emociones, incluso promesas que resaltaban la vida presente o futura del bebé, a los padres o el pueblo o el mundo, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por seguir con nosotros. Esperamos que este tema esté siendo de edificación, de ayuda, así como lo ha sido para nosotros. Una falsa doctrina más es la doctrina que se conoce como la Eucaristía. Analizamos el bloque pasado, la falsa doctrina del bautismo y qué es lo que dice la Biblia acerca de bautizar niños y también del bautizo por rociamiento, y veíamos que no es bíblico. Y hay una doctrina más, que es la doctrina de la Eucaristía, que tampoco es bíblica. Esta es una falsa doctrina. ¿Qué nos dice, Ale, más o menos esta doctrina de la Eucaristía? Pues realmente es una falsedad. ¿A qué grado? Que imagínate, en la Biblia nos enseña una cosa, que Cristo murió una vez y para siempre, ¿de acuerdo? Pero esa falsa enseñanza te la hacen hasta 3 veces al día. Entonces realmente ahí no se está cumpliendo el mandato de Dios, porque Él establece verdaderamente la institución, se conoce más bien dicho de la cena, y bajo la tradición judía se conoce como la Pascua. Recordemos que la Pascua era una tradición judía, una fiesta judía. ¿De dónde sacaron la Eucaristía? No lo sé, verdaderamente es un modo de manipular a los fieles que siguen esa enseñanza. Sí, en realidad lo que dice esta enseñanza es que en el momento que se va a
a tomar esta cuestión del pan y el vino, como se hace comúnmente en la cena, al momento de la oración que hace el sacerdote, el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo Jesús. Sí. Literalmente, a través de la oración, literalmente eso se convierte en el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Se le conoce Eucaristía porque esta palabra de Eucaristía significa lleno de gracia. Es una palabra griega que significa lleno de gracia. Entonces lo que dicen es que el pan y el vino se ha llenado de la gracia de Dios, más o menos, y por eso tiene ya la Eucaristía. Entonces ya está lleno de la gracia y se ha convertido literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Ya después de eso es que las personas son partícipes entonces de estos, la gracia. de estos elementos o de este pan y de este vino. Pero hermano Luis, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo se hace parecido a lo que nuestros hermanos y nosotros estamos acostumbrados en la cena? Ellos lo conocen como comulgar. Ellos comulgan. Y comulgan de tal manera, al creer ellos que literal están tomando el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, lo que ellos hacen es pensar que en ese mismo momento que tú estás tomando la comunión, físicamente Cristo está dentro de ti. Entonces en ese momento tú puedes hablarle a Él, pedirle, expresarle tus rogativas, porque en ese momento lo tienes cerca, de hecho lo tienes dentro. Lo estás comiendo Estás comiendo literalmente, y en ese momento tú puedes hablarle, pedirle, platicarle, hacerle. Es por eso que se hace tan ceremonialmente ese acto para ellos, porque podemos decir que es el único momento en que ellos tienen tanta cercanía con Jesús, precisamente en este efecto que le llaman ellos la comunión. No participan de la misma manera que nosotros pasando la charola o una cuestión así. No, de hecho se para en este caso el sacerdote enfrente con una charola, se hace una fila del tamaño que sea, de las personas que vayan a hacerlo, obviamente cubriendo unos ciertos requisitos que ellos mismos se ponen. Empezando, por ejemplo, por la cuestión del bautizo, ¿no? Empezando porque tiene que ser bautizado, empezando porque pues ya tuvo que haber hecho una primera comunión. Ok. Que hablaremos de esto un poquito más adelante, para poder tomar. También ellos mencionan que no debes de tener pecado de muerte. Puedes tener pecados veniales o pecados pequeños, Okay. que en su momento puedes confesarlos con una persona, con un padre, pues, y puedes ya comulgar. Okay. Y mira, me gustaría añadir algo bien Adelante. importante, ¿no, hermano? Que ellos lo que llaman Eucaristía en un momento dado, realmente nunca es mencionado en la Biblia. Nunca es mencionado en la Biblia. Lo que Dios llega en el momento que le dicen sus discípulos, ¿dónde celebraremos la Pascua? Ahí es la institución que marca la Biblia, no que marca el hombre. No es lo mismo la institución que pone nuestro Señor Jesucristo, porque Él iba ya a cumplir todo lo que fue mandado a hacer, ¿no? Para llegar después, más adelante lo platicaremos, a la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, el cual bajo las Escrituras nunca está la palabra Eucaristía. Sí, ahora fíjense, hermanos, esta idea es interesante en realidad. De nuevo, todas estas ideas no son nuevas, no surgieron de un momento a otro. Son una cuestión histórica, en realidad, de pensamiento que se fue gestando hasta que todo esto se dio. Por ahí del 1500 más o menos se empezó a hablar ya específicamente del tema, aunque antes en realidad ya se tenía esta cuestión de la práctica, Sí. De a través de la oración, pensar que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre desde años antes. Entonces Bueno, algo que, perdón que te haya interrumpido, Adelante. es importante, ¿no?, saber que esto se conoce como la transustanciación. Y es otra palabra que acomodan a su enseñanza. Sí. Dices, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, está basada en el capítulo 6 de Juan, esta falsa enseñanza. Nosotros podemos saber cómo refutar esta enseñanza, pero también lo que nos pueden llegar a decir aquellos que creen en esta falsa doctrina es que en Juan capítulo 6, Cristo mismo dijo que así se tenía que hacer. Cristo mismo menciona: tienen que comer de mi cuerpo y tienen que beber mi sangre para tener así vida eterna. Y están esas palabras así literales en Juan capítulo 6, el que no coma de mi carne, el que no beba de mi sangre. Entonces, si nosotros no sabemos cómo interpretar correctamente Juan 6, no vamos a poder refutar esa doctrina, porque pareciera que esta falsa doctrina tiene un fundamento en la Biblia,
¿Cuándo vamos a ver que no es así? Y vamos a comenzar ahora a ver qué es en realidad lo que nos dice la Biblia. Esta cuestión de Juan 6 sale, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. De hecho, por ejemplo, los que estaban escuchando a Jesús en ese mismo momento se preguntaban, ¿cómo nos va a dar a comer su sangre? ¿Cómo podemos entender este Muy texto? bien, fíjate que eso es importante porque ellos no entendían, porque realmente todavía ellos tenían en su mente la idea de un libertador militar. Pero cuando Cristo les enseña esto, es que Él ya les hablaba de una manera espiritual. Claro. Entonces ellos tenían en sus mentes todavía un pensamiento erróneo, como hoy en día lo tienen, que la institución de cosas que no están en la Biblia. Lo que sí instituyó Cristo, ¿sí? Y se lo comenta Juan, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, las puertas cerradas, Él aparece y les enseña esto. Pero les da una gran enseñanza en el decir que ellos van a ser investidos del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero nunca instituye gente, líder, para manipular ahora sí que a los fieles o los seguidores, ¿no? Esta cuestión de Jesús No sé en si Juan me di a 6, entender. Jesús en Juan 6 diciendo, deben comer mi sangre y beber mi sangre, Ale, ¿cómo la debemos entender? Porque bueno, en realidad, si nosotros leemos Juan 6, literalmente esas palabras están dichas así, ¿no? O sea, necesitan comer mi sangre, comer mi cuerpo y beber mi sangre, y hasta la gente se extraña cómo nos va a dar a comer. Entonces, pareciera que está dicho así, Ale, pero ¿cómo lo podemos entender? Pues lo podemos entender en unas palabras simplemente espirituales, porque lo carnal con lo espiritual no se lleva. Porque en un momento dado no podrías tú matar al Cristo para literalmente comer su carne y su sangre, ¿no? Y ya lo estuvimos investigando, hermano, cuando el Señor les dice que es necesario que Él se vaya, les iba a dejar el Consolador. Hasta ese momento ellos no entendían cuál era o cómo era. Y cuando les enseña que deben de comer mi sangre y comer mi carne, ellos realmente ni siquiera lo entendían. ¿Por qué? Porque seguían en su pensamiento literal, mente de salvar un pueblo físico, más no un pueblo espiritual. Hermano Luis. Sí, no se hace la comparación, como dice mi hermano Alejandro, la comparación de lo que es algo físico a lo que es algo espiritual. Exactamente. Si nos damos un poquito antes, cuando Dios mismo les daba de comer el maná, era para alimentar el cuerpo. Pero lo que quiere decir aquí es que nosotros creamos en lo que Jesús va a hacer, en el sacrificio que Jesús iba a hacer, para que de esa manera, no comiendo su cuerpo ni bebiendo de su sangre, nosotros pudiéramos llegar a esto. Simplemente con el hecho de creer en el sacrificio que Él iba a hacer, nosotros podíamos alimentarnos, pero alimentarnos de lo espiritual, no alimentarnos de la parte física. Ahora mira, en un momento dado recordemos que Cristo ya había resucitado ahí, ¿no? Cuando se les aparece. En un momento a lo que se refiere a comer su carne y su sangre, realmente es las enseñanzas bíblicas. Porque su palabra está escrita acá. La palabra realmente de Jesucristo es veraz, o sea, Dios nunca miente. Pero la gente ha tenido la tendencia de la doctrina que estamos analizando, es una manipulación directamente al ser humano. Pero la cuestión es que Sí. Juan 6, por ejemplo, Cristo todavía no había sido crucificado, ¿no? Estamos hablando de Juan 6, entonces en ese momento de Juan 6 Jesús está hablando con toda la multitud, con todos aquellos que estaban allí, Sí. hablando acerca de esto. Entonces es interesante porque si nosotros leemos el versículo 51 de Juan 6 y nosotros vamos a él, nos vamos a dar cuenta que Jesús menciona, y Jesús dice, y la carne que daré es mi cuerpo. Jesús está hablando durante todo este capítulo de manera simbólica, de manera profética, para dar a entender que todo apuntaba hacia su sacrificio. En Juan capítulo 4 antes también Jesús había hablado, por ejemplo, con la mujer samaritana y le había dicho, aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si tomáramos la cuestión de Juan 6 literal, que no lo es, como la cuestión de Juan 4, que tampoco lo es, tendríamos entonces nosotros que estar buscando un agua que jamás nos quitara la sed, que jamás nos volviera a dar sed. No existe. No hay esa tal agua, y Jesús mismo estaba tratando de explicárselo a la mujer samaritana, diciéndole que en realidad era su palabra la que fluía y era la que daba vida y era su sacrificio, creer en él, el que iba a ser como una fuente de agua viva dentro de la mujer, para que si creía en Cristo Jesús, como dice Juan capítulo 3, no muriera, sino que tuviese vida eterna. Y lo mismo está pasando en Juan 6. Comer su carne y beber su sangre no es y no puede ser literal, porque Jesús está hablando de manera simbólica. En los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 35 dice, el que viene a mí tiene vida eterna. Dice el versículo 47
de Juan 6 mismo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús está diciendo, el que viene a mí tiene vida, pero también dice, el que cree en mí tiene vida, y después dice, el que come mi carne tiene vida. ¿Cuál es entonces la forma de tener vida si parece que Jesús está poniendo 3 caminos? Si tomamos todo de manera literal, es imposible entender las palabras de Jesús. Sin embargo, estas palabras son estrictamente, como lo decían nuestros hermanos, de orden espiritual. Y sí quiero aclarar, en un momento dado, tienes razón, no había pasado su crucifixión, una disculpa, ¿no? Pero sí realmente les estaba hablando de algo que venía a futuro. Claro. Algo que venía a futuro para que ellos pudieran entender lo que el futuro les esperaba. Sí, sobre todo Sí. porque, de nuevo, en el versículo 51 dice, el pan que daré, la carne que daré es mi cuerpo, y dice, para salvar al mundo. De allí se hace la conexión entonces de las palabras, comer y beber con creer en su sacrificio, puesto que lo que nos da vida es precisamente esta cuestión de la fe. Es más, Ale, Juan 6 ni siquiera está hablando de la cena del Señor, por 2 razones. Sí. La primera, no había sido instituida Muy bien. la cuestión de la cena del Señor, y en segunda, la cena del Señor no tiene el propósito de salvar. No. Es decir, si una Debe persona quiere recordar. ser salva, necesita creer el Evangelio, no tomar la cena. Exactamente. La cena tiene otros propósitos dentro ya del cuerpo de Cristo, pero la cena no salva. Y Jesús dice, el que coma mi carne será salvo y tendrá vida eterna. Así que no podemos pensar siquiera que se esté refiriendo o a la cena o, en este caso, a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en un momento dado bien documentarse, ¿no? Son cosas que hay que interpretarlas espiritualmente y cosas que van a venir a futuro. Claro. Porque la cena realmente no salva, sino es un recordatorio después de que hayas cumplido toda la palabra que marca del Evangelio. Así es, entonces parecía un argumento bastante sólido, ¿no? Juan 6 para cimentar que sí hay que comer literalmente el cuerpo y la sangre, pero ya vimos que en realidad esto no puede ser así. Es más, si no nos queremos meter en todo la explicación de Juan 6, con que nosotros entendamos que Juan 6 ni siquiera habla de la cena, ni siquiera Jesús está refiriendo a la cena, podemos empezar a refutar toda esta enseñanza. Muy bien. Vamos a continuar. Si es que nuestros hermanos no quieren agregar algo más, podemos continuar a una enseñanza que también es importante, que nos podemos encontrar en el mundo, que es la enseñanza de la confirmación. Había dicho, por ejemplo, nuestro hermano Luis, que había después del bautizo como una serie de pasos, o lo que conocemos, si es que algunos de nuestros hermanos están también familiarizados con ellos, como estos sacramentos, ¿no? Entonces está la cuestión del bautizo, pero también está la cuestión de la confirmación, que es un momento especial en el que el sacerdote impone las manos, se aumenta la fe, se da la seguridad de la salvación. Es como, en el momento de la confirmación, es como el inicio de la vida cristiana. Y antes de la confirmación está lo que se conoce como, lo que decía nuestro hermano Luis Conde, la primera comunión, que es la primera vez que la persona, a veces lo hacen a los 9 años, si no me equivoco, también se veía que a los 12, después de una serie de estudios, ¿no? Por ejemplo, se da la primera comunión, y ya después de la primera comunión, la confirmación. ¿Cómo funciona esta parte, hermano Luis? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué significa? Para poder hacer la primera comunión, que tú bien lo decías, es para tener ese primer encuentro con Dios. O sea, un niño que ya fue bautizado debe de seguir forzosamente los sacramentos por una simple y sencilla razón. No porque él tenga razonamiento, sino porque también se lo están imponiendo los mismos padres, porque eso es lo que creen ellos. Lo que hacen es llevar a sus hijos a una serie de estudios para prepararlos, para llegado ese momento poder tener esa comunión con Cristo Jesús. Bueno, ya tuvieron esa primera comunión con Cristo Jesús. Ahora viene la confirmación. El hecho de confirmar, y hay que entender la palabra confirmar, es un término que certifica, que valida, que reafirma. ¿Por qué reafirmar algo que se supone en teoría se hizo con todo el conocimiento? Primera no debería de ser, pero vaya, así lo hacen, esa confirmación. De igual manera se preparan, es un acto que también se hace, y lo hacen por medio de poner aceite en la frente, lo untan en forma de cruz. Eso lo hacían anteriormente. Últimamente lo que yo he visto que hacen es que pues les dan una cachetadita y ya, o sea, les dan su cachetada y ya están confirmados.
el que sigue y otra cachetadita. Pero Sí. esa cuestión es interesante. La idea de esta cuestión de la confirmación es que es un momento en el cual después del bautizo es totalmente necesario para que la fe se aumente, para comenzar la iniciación cristiana. De hecho, por ejemplo, se comenta que si no hay confirmación, si al niño no se le confirma, el bautizo que recibió es válido y es totalmente eficaz, pero su iniciación a la iglesia cristiana, su iniciación a la fe cristiana está incompleta. Entonces el niño está bautizado, aún no sabemos en qué, porque aún no se ha añadido a la iglesia cristiana y es por eso que es necesaria la confirmación. Vamos a hablar acerca de esto y qué nos dice la Biblia. ¿Será cierto esta cuestión de la confirmación? ¿Será necesaria alguna confirmación? Lo analizaremos en el siguiente bloque. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por soñada. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aun por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley yo declararé. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas andar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Y tu testimonio es fiel. Sin mi sangre, Señor, tu ley yo cuidaré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me
justicia por selvas y por mañana. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Estamos de vuelta, hermanos. Vamos a continuar analizando estos temas, estas falsas doctrinas, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de ellos, es decir, cuál es la verdad acerca de estas doctrinas, o si es que siquiera en la Biblia están mencionadas. Hablamos acerca de la confirmación, que va muy de la mano con la primera comunión, como una falsa doctrina. Después del bautizo, se tendría que hacer esta cuestión de la confirmación. ¿Es necesaria a la luz de la Biblia después del bautizo una confirmación? ¿Habrá que confirmar algo, hermano Luis? No, ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Si tú ya hiciste algo por propia convicción, no hay necesidad de confirmar absolutamente nada, puesto que tú ya estás convencido. Pero en base bíblica, hermanos, una persona es salva ya cuando obedece el Evangelio. Y de esa manera ya no, después de eso ya no hay nada que confirmar. En realidad, en esta cuestión de la confirmación que dicen, es necesaria la confirmación porque ahí se aumenta la fe, ahí se da seguridad de que es la salvación. A la luz de la Biblia, Ale, una persona en realidad es salva tras haber sido bautizada, haber obedecido el Evangelio. Haber obedecido el Evangelio, cumplir con lo que marca el Evangelio, tener una Así edad es. que esté consciente de lo que marca el Evangelio y se arrepiente de sus pecados, puede ser salva. Así es. Pero ya, como bien dijo mi hermano Luis, no tiene la necesidad de confirmar. ¿Por qué? Porque desde antes de conocer el Evangelio, lee lo que es la voluntad del Señor, cree, se arrepiente, confiesa su nombre y se bautiza dentro de lo que es la enseñanza cristiana, puede ser salva. No hay ningún ejemplo, ¿verdad? Ale, No. en la Biblia que los apóstoles fueran con las personas después de algún tiempo de bautizados, les dijeran, ahora te confirmo que sí en verdad eres salvo, No. una cuestión así. No hay ningún ejemplo, realmente no encontraremos ningún ejemplo. Sí que podemos pensar claramente que si la Biblia no habla de ello, y de hecho podemos citar algunos textos en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, textos que pueden ser muy familiares para ustedes, hermanos, en donde entendemos que tras el bautizo y haber obedecido al Evangelio y estar bien claros en lo que marca el Evangelio, nosotros somos salvos, no necesitamos ninguna confirmación de ningún tipo. En realidad hay muchas discrepancias y como cuestiones que no encajan, cuestiones que no encuadran. Si es necesaria una confirmación, el bautizo que objeto tuvo, ¿para qué fue el bautizo? Si al final necesita una confirmación, entonces esta doctrina podríamos seguir pensando y estar claros a la luz de la Biblia que es de nuevo una idea de hombres. No, y mira lo que comentas, según esta enseñanza de esta doctrina, entonces ¿para qué los bautizan? Entonces, ¿qué quieres confirmar? Entonces, ni ellos mismos tendrían la misma fe de creer en su enseñanza, Así es. ¿no? Así es, muy bien. Bueno, habiendo hecho esta refutación, que en realidad no es muy larga, hermanos, les damos los textos Hechos 6:7. Si quieren tocar con alguna persona que no hay necesidad de una confirmación, somos salvos tras el bautismo. Hechos 6:7. Hechos 16:31, también importante. Romanos 6:17 y Romanos 10 del 9 al 16. Textos importantes, podrán haber más, claro que sí, pero estos 4 nos parecen interesantes. Una enseñanza falsa más que nos podemos encontrar en el mundo, si es que platicamos con algunas personas, igual sobre esta tendencia que ya ustedes están, o esperamos que esté quedando clara, es la cuestión de la penitencia. La cuestión de la penitencia. Algunas personas quizá, o algunos de nosotros, no la reconozcamos por el nombre de penitencia, pero sí por la necesidad de ir a confesar nuestros pecados con un sacerdote, hermano Luis. Sí, efectivamente. Lo conocen también como el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, porque es el momento en que yo confieso mis pecados y me reconcilio con Dios. La idea es que alguien va con algún sacerdote y platican o cómo funciona. Sí, obviamente esto tiene que ser, valga la palabra, en lo secreto, porque los únicos que escuchan es el que está confesando, y en este caso el sacerdote. Dependiendo de los pecados que se confiesen al sacerdote, es la penitencia que él pone. Puede ser, en este caso, en base a oraciones que se conocen. Te dice, vas a rezar 3 de esta oración, vas a rezar 5 de esta, vas a rezar 4 de esta, y con eso cumples tu penitencia. Yo tengo el poder de
perdonar tus pecados. Ve en paz. Okay. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya la persona se siente a gusto. Pero si bien es cierto, y si somos realistas, ¿sí? Y yo hablo porque conozco muy bien de ese tema por circunstancias, no todos llegan a confesar todos los pecados. Entonces, ¿dónde está entonces la reconciliación que deben de tener ellos? Porque no lo hacen de la manera correcta, ¿sí? En ese momento, tal vez se dicen según ellos, los pecados veniales, porque ellos tienen esa manera de diferenciar pecados, pecado chico, pecado venial y pecado de muerte. Entonces, la idea de esta enseñanza que lleva por nombre la penitencia, es la idea de que yo voy con alguien para confesar mis pecados, en este caso con un sacerdote, y la base es que este sacerdote tiene el poder para perdonar pecados. Ahora, ¿de dónde está la base y dónde toman la base de esta falsa doctrina? De nuevo, de una mala interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Nosotros encontramos que ellos lo que nos mencionan es que Jesús, que es el que perdona pecados, el que tiene poder para perdonar pecados, en eso estamos de acuerdo, Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Lo que hizo fue dar autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Y como los sacerdotes y los obispos continúan con la labor de los apóstoles, por esa razón ellos también tienen autoridad y poder para perdonar pecados. Entonces hay dos cuestiones. La primera es si es que Jesús le dio la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. La otra que también analizaremos es si esta autoridad, si es que la tuvieron los apóstoles, la puede tener también cualquier otra persona. ¿Ale qué nos dice la Biblia acerca de esto? Realmente la Biblia nos enseña que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. ¿Vale? En otro momento dado, vemos en varias partes de la Biblia como la reconciliación a través de Cristo. La única reconciliación con el Padre es Cristo. Ningún hombre puede hacerlo. Y hasta el día de hoy, esa es una falsa enseñanza también. Yo siempre me he basado en que la gente, teniendo el poder de una falsa enseñanza, puede manipular a la gente por temor a un Dios. Pero realmente los sacerdotes de aquel tiempo y los de hoy son muy diferentes. ¿Sí? Porque en ese tiempo en un momento dado eran más bien los discípulos de Cristo, no los sacerdotes. Ahora perdón por interrumpirte, quisiera leer Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, que ojalá nuestro hermano Luis nos pudiera ayudar a leer, o si no, nuestro hermano Ale, aquí en su Biblia. Juan capítulo 20, por favor, Ale. Juan capítulo 20, para que también nuestros hermanos allá en casa puedan buscar este texto. Muy bien. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23, por favor. Dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, este texto, que es de hecho, por ejemplo, el que nuestro hermano les estaba refiriendo hace rato, en este texto nosotros encontramos, según lo que mencionan esta falsa enseñanza, es que aquí está la licencia que Jesús da a los apóstoles para perdonar pecados. Es decir, que según esta doctrina, los apóstoles iban predicando el evangelio, pero iban ellos perdonando pecados. ¿Se ve alguna vez en los apóstoles ellos, así como lo hizo Cristo Jesús, perdonando pecados? No. ¿O lo que ellos hacían es lo mismo que nosotros estamos mandados a hacer, que es predicar el evangelio para que ellos, a través del arrepentimiento y el bautizo, obtengan el perdón de pecados de Dios? De Dios, ¿no? ¿No suena eso diferente? Es muy diferente, ¿no? Porque podemos ver, hace rato tocábamos Marcos, capítulo 16, ¿no? Versículo 15. Ir y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no es salvo, no es condenado. Aquí, ¿qué vemos? Como bien dijiste, ¿no? En un momento dado, Cristo les mandó a predicar el evangelio, nunca perdonar pecados. Vemos en Hechos 2, cuando llega el apóstol Pedro, por ejemplo, dice con los hermanos, cuando les refuta todo su pecado, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno, y ahí dice la aclaración: para el perdón de sus pecados. Yo te los perdono. No para que yo perdone sus pecados. Sí. Pablo también hace algo similar cuando está predicando. En Hechos 16, por ejemplo, dice: hoy Dios manda a todos los hombres que se arrepientan.
Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue bien diferente. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, sanaba y decía, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo. Y Él, con toda la autoridad y toda la potestad, perdonaba pecados. La primera cosa en la que fallan y en la que se falla en esta falsa enseñanza de que un sacerdote puede perdonar los pecados es que los apóstoles no tuvieron licencia para perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo, y los apóstoles no iban por el mundo perdonándole los pecados a la gente, iban predicando el evangelio para que encontraran el perdón de pecados de Dios. Así que desde ahí ninguna persona, aun cuando tuviese las mismas responsabilidades y actividades de los apóstoles, ni aún así podría perdonar pecados. Y fíjate, pero si me permites añadir, Adelante. porque vemos que el mismo apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, pero es Cristo. Mismo Pedro reconoce que él no puede perdonar pecados. Ejemplos bíblicos tenemos varios. Así es, entonces no es una cuestión de que el sacerdote, aun cuando siga con la labor de los apóstoles, que eso ya también lo veremos después, si es que sigue con esa labor, lo veremos después, no ahora, pero si es que siguiese con esa labor, no pudiera tampoco perdonar pecados porque ni los apóstoles los perdonaban. Así que de ahí nosotros ya tenemos la idea de por qué ir con una persona y confesarle nuestros pecados para que nos perdone es una falsa enseñanza. No está bien y no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que el único que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados es Cristo Jesús, y a Él es al único con quien debemos ponernos a cuentas. En lo secreto, mi Dios y yo arrepentido con el corazón contrito, y primera de Juan 1:9 dice que Jesús es fiel y justo para perdonarme mis pecados. Hay un texto más que ellos utilizan para tratar de cimentar esta falsa enseñanza de que los apóstoles perdonaban pecados. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, el apóstol Pablo menciona que Dios ha hecho a los apóstoles trabajadores o ministros del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación, hermano Luis, ¿es el ministerio de ir perdonando pecados? No. ¿Cuál es este ministerio? Es el ministerio de la predicación, de hacerle entender a la gente mediante el evangelio, que es la palabra de Dios, que nosotros debemos acercarnos a Dios para que Él nos perdone nuestros pecados. Nadie tiene autoridad para perdonar pecados más que el mismo Dios. Todo esto tiene que provenir de Dios nada más. De hecho, si pudiéramos leer el texto, Ale, por favor, 2 de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Por favor. Y esto es importante lo que se va a leer, ¿no? Porque realmente, como lo dice nuestro hermano, en un momento dado, no podemos nosotros perdonar pecados ni ninguna gente. Voy a leer. Digo, porque a lo mejor, perdónale, nos topamos con estas personas y entonces nos comentan, bueno, pero está el ministerio de la reconciliación de los apóstoles, y nos dicen, y este ministerio significa perdonar pecados. Vamos a ver si es que significa eso, y lo haremos también, casi no diciendo nada nosotros, sino la misma Biblia respondiendo eso. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, Versículo 18. versículo 18, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios. Ahí hay un primer argumento muy bueno. Y es la coma, ¿no? Vuelvo a repetir. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ojalá le nos puedas leer el versículo 19, por favor. Sí, cómo no. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ahí encontramos que lo que les encargó fue la palabra de reconciliación, y hay dos veces en las que el apóstol Pablo menciona Dios en Cristo reconciliando al mundo, una vez más, y esto proviene de Dios, no de nosotros. Una vez más, en esos mismos dos versículos, Dios reconciliando a los hombres por medio de Jesucristo, y dice el apóstol Pablo, dándonos a nosotros la palabra de reconciliación, que prediquemos que solamente a través de Dios está la reconciliación. Este ministerio no es el ministerio de perdonar pecados. No, y algo para añadir, ¿no, hermano? Realmente, si lo que acabamos de leer lo analizamos bien, el trabajo de los apóstoles era
enseñarles la voluntad de Cristo, Así es, no para perdonar pecados. así es. Vamos a ir a un corte y en unos minutos estamos de regreso. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mis caminos y me enseña dónde iré. Es en el ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y con tu camino no pecar, y me instruye en tu justicia, por sendas que nos mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aun por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y con ella no pecar, y me instruye en tu justicia, por sendas que nos mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque es santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mis Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y con ella no pecar, y me instruye en tu justicia, por sendas que nos mañana. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro con toda luz, gracias Dios, tu alma es nacido y Jesús y conoce. Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos ya en nuestro último bloque. Estamos llegando al final de Palabras de Vida Eterna. Aún nos quedan algunos minutos, así que los vamos a aprovechar para hablar de esta última falsa doctrina, falsa enseñanza que nos podemos encontrar en el mundo. Esta lleva por título la unción de los enfermos. Esta falsa enseñanza se llama la unción de los enfermos y es la idea de que cuando alguien está enfermo o a punto de morir,
específicamente, y ahorita nuestro hermano Luis nos ayudará con esa cuestión que es específicamente a punto de morir, a través de esta unción que se le hace al enfermo o al que está a punto de morir. La idea es que con esa unción se le perdonen sus pecados y también con esa unción haga que la persona descanse en paz, sus pecados sean perdonados, Cristo ayude a la persona con sus dolores, con sus aflicciones. Es más o menos tratar de hacer la idea de que con la unción, las aflicciones del enfermo, Cristo ayuda al enfermo, pero el enfermo es como si también ayudase a Cristo también con sus aflicciones. Hermano Luis, esta cuestión de los santos óleos o la santa unción, ¿cómo funciona? Bien decías esta última frase, que también al que se le hace esta unción, participa en el mismo sufrimiento de Cristo y le ayuda a Cristo a su sufrimiento. Y Cristo ayuda a ayuda a este enfermo. Ahora, esto era en base a cuando alguien estaba enfermo, y toman la base bíblica del libro de Santiago, que dicen que vayan y le unten el aceite. Sí lo hacían con los enfermos, pero ahora están más enfocados en nada más las personas que ya están por morir, o las personas que ya están desahuciadas, las personas que ya no tienen, por esperanza de alguna manera, esperanza de vida. Mandan a traer al sacerdote para que le imponga los santos óleos. ¿Y esta cuestión cómo funciona? ¿Es bañado en aceite la persona? No. Es un aceite especial que ellos utilizan. Mojan un algodón en ese mismo aceite, lo untan en la frente, me parece que también lo untan en el pecho, y esto es para ayudar a esta persona a morir en paz, a no tener ya la preocupación de sus pecados, sino que él vaya a un encuentro directo con Dios. Esto ayuda para que él tenga ese encuentro directo con Dios. Esto es lo que mencionan, y de hecho la base escritural que ellos dan, aparte de la de Marcos capítulo 6, versículo 13, que es interesante, hay una que aún tiene más peso en esta cuestión de la idea, que es Santiago 5:14. Ellos mencionan que específicamente en estas palabras está la idea de hacer esta santa unción o de dar estos santos óleos. Ojalá pudiéramos, Ale, tener el texto para leerlo y ya ahorita comentar a qué se refiere Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Es necesario que se dé esta unción? ¿Es necesario que se haga esta unción? Esta unción que menciona Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿tiene el propósito de perdonar pecados? Esta unción tiene el propósito de guiar a la persona hacia Cristo. Es lo que analizaremos, Ale, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahí encontramos esta cuestión de ungiendo con aceite, de aplicar la unción con aceite en el nombre del Señor, y de allí se toman. Ale, este texto está mal interpretado. Sumamente mal interpretado, ¿no? Comentaba nuestro hermano Luis hace rato, ¿no? Que la unción de los enfermos se une con Cristo en las aflicciones de Cristo, ¿no? Realmente, fíjate hasta tú cómo se toma ligeramente esta palabra. Si realmente esta doctrina enseña eso, deberían de saber todo lo que padeció Cristo. Así es. Que ningún ser humano lo aguantaría. Y a lo mejor el enfermo decidirá quedarse con su sufrimiento. Prefiero quedarme con mi más. sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la falta del conocimiento del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿no? en este texto de Santiago 5:14 le encontramos en efecto una unción. Sí, O una sea, unción. No podemos decir que no está la unción, pero ¿cómo interpretamos? Pero esta entonces unción este texto? literalmente es una tradición judía. Pero esta unción no te permite ni siquiera perdonarte los pecados ni que te pongas a cuentas con el Señor Dios Todopoderoso. Porque estaríamos yendo en contra de las enseñanzas bíblicas de que el perdón de nuestros pecados es dado únicamente por Dios, no por una unción. No por una unción. ¿No? Tendríamos entonces nosotros que tener en cuenta que si la unción, si esta santa unción va a perdonar pecados, entonces hay dos formas de que se nos perdonen nuestros pecados: a través de Dios y a través de la unción, cosa que a la luz de la Biblia no tiene sentido ni lógica y es una falsa enseñanza. Así que en primera instancia, esta unción que menciona Santiago capítulo 5 versículo 14 no tiene el propósito de perdonar pecados. Es más, si nos ayudas con el versículo 15, Ale, por favor. De acuerdo, hermano, de Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿sí? ¿Es la unción o la oración? No, es la oración. Entonces encontramos ya hay una segunda cosa en la que quizá nuestro hermano Luis quisiera comentar un poquito. Exactamente. Sí,
Si bien es cierto que está este movimiento acostumbrado a tergiversar textos, porque esa es la realidad de las cosas, a tergiversar textos, nosotros nos damos cuenta que lo que en realidad nos debería nosotros de mover es ir y escudriñar las escrituras, por una simple y sencilla razón. Aquí hay un punto que sí me gustaría estar aclarando. Este movimiento religioso se basa no en estudiar las escrituras, sino simplemente en lo que les vienen diciendo de generación en generación, lo que ellos vienen escuchando. Si bien es cierto que esto que escucharon ellos en algún momento en relación a la unción, están tergiversando el texto. No es así como se debe de manejar. Ya vimos que lo que salva no es en sí la unción del aceite, sino la oración del justo. La oración, el pedirle a Dios, y si Dios se complace en darnos esa bendición de sanación o de ayudarnos a morir, porque pues es la voluntad de Dios, ya que hemos llegado, bueno, Él es el que nos lo da, por una simple y sencilla razón. La salvación no es en base a nuestros pecados, o la salvación no viene en base a que si nosotros nos enfermamos, porque el enfermarnos, no nos enfermamos por los pecados, nos enfermamos por otra cuestión. Y ahora mira, realmente el aceite lo ocupaban como hasta para suavizar ciertas heridas cuando ellos eran perseguidos, por supuesto. ¿no? Y realmente el meollo del asunto que nos viene hablando el texto era la oración. Sí, ahora sobre todo No también bien importante, Ale. En el texto de Santiago dice, la oración de fe salvará al enfermo. Exactamente. ¿Lo salvará de qué? La salvación se refiere a lo salvará de sus pecados, lo salvará de condenación, o, bien interesante, en relación con el versículo 16 y también el versículo 15, lo sanará de la enfermedad. Porque de hecho dice el versículo 15 y también el versículo 16, y el Señor le levantará. Si nos puedes ayudar, por favor, Ale. Versículo 15. Voy a leer desde el versículo 15, ¿sí? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Los pecados, si se dan cuenta, hermanos, vienen hasta el final. Y después, lo primero que dice es, la oración de fe salvará al enfermo, pero ¿salvarlo de qué? Bueno, dice, y el Señor lo levantará. Es decir, que si está en la voluntad del Señor, tendrá Él la sanidad. Él será sanado, pero no para perdonar pecados, porque de nuevo, el que oremos no perdona pecados. No hay base escritural en que a base de la oración se le perdonen los pecados a una persona. Los pecados se perdonan a través del arrepentimiento de la persona, se da cuenta de su pecado y se arrepiente de su pecado, se pone a cuentas con Dios y Dios le perdona. Así que esta cuestión de la unción tiene que ver más con una tradición del pueblo judío, una forma medicinal de tratar las heridas a causa de la persecución. Si hoy se quisieran tratar heridas, hay medios más eficientes que el aceite de oliva, que se pongan aceite de oliva, quizá hay otras cuestiones más avanzadas para sanar las heridas. Y no se ora para que se le perdonen los pecados. Eso es únicamente trabajo de Dios. Nadie puede orar para esa cuestión. Para lo que se ora es para que el Señor tenga misericordia y el Señor mismo lo levante. Es decir, que lo sane. De esa manera, nosotros encontramos que en realidad en la cuestión del aceite no hay nada milagroso. No, nada. Y válgame el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Muchas veces cuando se nos parten los labios, es un dolor a veces, mucha gente te dice, échate tantita vaselina. Pero eso no te está perdonando el pecado, no te está dando la sanidad, nomás es un medio de ¿qué? De controlar ese dolor. Ahora imagínate en todo el cuerpo, pero tu pecado sigue ahí si Dios no te los quiere perdonar. Entonces, los ancianos no iban para perdonar pecados. No. En Santiago capítulo 5, versículo 14, los ancianos no iban para perdonar pecados, los ancianos no iban para preparar al hermano para la muerte, los ancianos no iban para que tuviera una conexión con Cristo, los ancianos no iban para que Cristo ayudara al enfermo en sus aflicciones y el enfermo empezara a ayudar a Cristo con las suyas. Los ancianos iban para animar y consolar al hermano que estaba maltratado y malherido. Ponían aceite para ablandar sus heridas, oraban por él para que el Señor confortara su cuerpo y pudiera ser levantado. A través de la persecución y con un corazón piadoso, el Señor sabía la calidad del corazón del hermano que solicitaba la ayuda a los ancianos. Y si hubiese cometido pecados, es cuestión del Señor. Y dice el texto, el Señor se los
perdonará. Y esa es la cuestión de la unción. Y si nos damos cuenta, entendiendo bien Santiago capítulo 5, versículo 14, nos damos cuenta que ungir a un enfermo para perdonarle sus pecados es una falsa enseñanza. ¿Algo más que quieran comentar? Pues sí, mira, yo en realidad quería comentar algo, ¿no? Cuando dice que están enfermos, gente que está agonizando. Si estando cuerdos en nuestros 5 sentidos ofendemos a Dios, ¿cuál es el minuto, el momento para que tú puedas arrepentirte? Claro. ¿No? Entonces, en un momento dado, lo que nos enseñan acá, o la verdadera palabra de Dios nos enseña que debes de estar en tus 5 sentidos, cuerdo de lo que hiciste, para que se te perdonen los pecados. Y además que hagas ¿No? frutos dignos de De arrepentimiento, arrepentimiento. ¿no? Ya Sí. en el momento del hecho de muerte, Ya es cuestión bueno, tuya. ya es una cuestión del Señor y para nada nuestra. Es Vamos a darle lugar a nuestra última cápsula de esta noche y cuando regresemos de la cápsula nos despediremos. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tu nombre. Buenas noches, hermanos. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos acompañados por Silas y Timoteo. Acabamos de salir de la ciudad de Filipos y nos dirigimos a la ciudad de Tesalónica. Estamos ya en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo estuvo en Tesalónica al menos 15 días. Y durante 3 sábados, Pablo iba a la sinagoga en Tesalónica y discutía con los judíos. El tema central de las discusiones era Cristo. Pablo les decía que era necesario que el ungido de Dios padeciera y que resucitara de los muertos. Además, les decía que Jesús era aquel ungido de Dios. Varias personas creyeron en la palabra de Pablo, algunos judíos, varios griegos y varias mujeres nobles. Sin embargo, como ha sido común en las otras ciudades, algunos judíos no creyeron a la predicación de Pablo, y como vieron que muchos sí creían en él, tuvieron celos. Esta historia ya la vimos en Antioquía durante su primer viaje, en Listra, en Iconio, en Derbe, y ahora está volviendo a pasar en Tesalónica. Durante la estancia de Pablo en esta ciudad, se estuvo hospedando con un hermano llamado Jasón. De este hermano no tenemos mucha información, pero la poca que hay puede ser de utilidad. Con alguna probabilidad, Jasón era judío. Esto lo podemos saber por su nombre. Los judíos que tenían mucha influencia griega, en lugar de usar el nombre Josué o Jesús, usaban el nombre Jasón, que significa el que cura o el que tiene salud. Es probable que fuera una persona con cierta importancia en la ciudad, pues no cualquiera tenía el privilegio de ofrecer una fianza para no ser encarcelado. Ya hablaremos de esta fianza en unos minutos. En Romanos capítulo 16, versículo 21, Pablo menciona a uno de sus parientes, al cual llama Jasón. ¿Hay alguna probabilidad en que sea este el mismo Jasón de Tesalónica? Si es así, ya sabemos por qué Pablo se hospedó con él. El celo de los judíos que no habían creído en Pablo los llevó a aliarse con hombres malos para que dieran falso testimonio de Pablo. Se juntó toda una turba que alborotaba a la ciudad. Decían que Pablo estaba en contra de César porque Pablo decía que Jesús era rey. Jasón y Pablo dieron fianza a las autoridades y así fueron puestos en libertad. En la noche, los hermanos de Tesalónica llevaron a Pablo hasta Berea, y ahí en Berea, Pablo volvió a entrar a la sinagoga de los judíos para predicar. En la siguiente cápsula veremos cuál es la reacción de los judíos de Berea. Dios les bendiga. Como me diste tu amor, y te anunciaré mi Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos. Agradecemos a la participación de nuestros hermanos por las cápsulas.
Estamos ya concluyendo, les agradecemos por haber estado con nosotros durante todo este programa, esperamos que haya sido de edificación. En realidad hay muchas doctrinas falsas que iremos analizando poco a poco a la luz de las Escrituras para que sepamos cómo hacer una buena defensa de nuestra fe. Hermano Luis Conde, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Agradecemos también la participación de nuestro hermano Ale. Reiteramos nuestro gozo porque esté con nosotros. Ale, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan bonita noche. Ya, lo bueno es que ya pudiste estar de nuevo con nosotros aquí en el radio. ¿No? Sí, Esperemos que después también haya la oportunidad de que estés de nuevo aquí en la mesa con nosotros. Si Dios lo permite, porque no, y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien, gracias a nuestro hermano José de Jesús por su labor en los controles también. Que Dios le bendiga, y a todos nuestros hermanos que hacen posible palabras de vida eterna. El Señor jamás toma en vano el trabajo que se hace para su gloria y para su honra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ale nos guíe en una oración con nuestro Dios, que es aquel que pone el querer como el hacer en nuestro corazón. ¿Vale? Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios y que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Señor Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque un Dios como tú no lo ha ni lo habrá jamás. Tú eres grande, bendito Señor, porque tú eres el principio, eres el fin, eres el alfa y el omega, bendito Señor. Y es por eso que hoy en esta noche esperamos que este programa haya sido de edificación. Perdona nuestras faltas, nuestras fallas, porque sabemos, bendito Señor, que tú eres grande. Al igual, bendito Señor, te pedimos por aquellos que escucharon en este programa de radio, Señor, que tú hayas tocado su mente y su corazón, pero al igual a nosotros queremos pedirte, bendito Señor, con toda humildad, que hablemos única y exclusivamente de tu palabra. Ayúdanos con este programa para que mejore, Señor, si en algunas cosas hemos fallado. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendito Señor, para que nos esforcemos cada día más y hablar bien de tu palabra. Aleja toda cosa que nos quiera hacer daño, bendito Señor, pero a cada radio escucha, bendito Señor, también bendícelo. Proveerles de lo necesario y darles un corazón dispuesto a escuchar únicamente tu palabra, para que también ellos algún día vayan y prediquen tu palabra, bendito Señor. Gracias te damos por esto y te lo agradecemos siempre en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.